se desconectó, entonces estábamos esperando. Bien. Ok. Bueno, más bien. Le pregunto yo a usted, entonces, para comenzar, ¿qué es lo que recuerda de la clase pasada? De la última clase que tuvimos, ¿qué recuerda? Bueno, perdón, antes que nada, ¿no? Pues espero que haya tenido unas excelentes vacaciones, que las haya disfrutado, que haya disfrutado de las fiestas, que hayan sido muy amenas, muy felices. Y pues bueno, que venga lo mejor este año, ¿no? Feliz año. Y pues bueno, y que tenga pues que haya regresado pues con energías renovadas para este semestre, ¿no? Muy bien. Ahora sí le pregunto a usted, ¿qué recuerda de la clase pasada? Lo último que vimos, ¿qué fue? ¿Se acuerda? Del clima. Ok. El clima y qué más. De los sistemas climáticos de como de atmósfera y criosfera, superficie terrestre y biosfera. También vimos. Muy bien, gracias Arlet. Sí, estuvimos viendo lo del sistema climático. De qué trata, bueno, más bien, qué es el clima, qué factores o qué forma el clima, ¿no? Y además, qué influencia el clima, ¿no? De qué depende el clima, ¿no? Y después vimos también los tipos de vegetación, ¿no? Que están estrechamente entrelazados los tipos de clima con los tipos de vegetación. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a dar un repaso bastante, bueno, un repaso, ¿no? De lo que vimos en la clase anterior. Para que, pues bueno, si nos acordamos que se refuerce y si no nos acordamos que pues quede más el conocimiento, bueno, lo que estuvimos viendo, ¿no? Ok. Entonces, primero necesitábamos ver qué es la vegetación, ¿no? Es el conjunto de vegetales que suelen ser plantas, mayormente, que se encuentran en un área geográfica y dependen de factores ambientales. ¿Qué es un vegetal? Bueno, son organismos sésiles con capacidad móvil ausente o limitada. ¿Qué quiere decir? Son organismos que no se van a mover de un punto a un punto B. Poníamos aquí a una planta carnívora porque si bien ellas sí se mueven sus boquitas para atrapar moscas o insectos, bueno, organismos para comer. O por ejemplo, los girasoles se mueven en dirección al sol, ¿no? O hay algunas plantas como las que le dicen mimosas, ¿no? Donde se cierran sus hojitas para simular ser como una planta carnívora, aunque no son carnívoras. Pues bueno, sí tienen ese movimiento, pero no se pueden trasladar, ¿no? Este árbol no puede llegar a trasladarse a este lugar, ¿no? Siempre va a estar fijo aquí. Bueno, entonces todos estos organismos vegetales van a estar fijos en algún lugar. Y los vegetales pueden ser plantas, como vemos aquí, pero también pueden ser algas, como vemos acá, u hongos, ¿no?
que no son plantas, ¿no? Estos son acuáticos, no tienen una estructura definida, etcétera, etcétera, ¿no? Y los hongos, pues ni siquiera hacen fotosíntesis, no hacen ellos comen materia orgánica, así como nosotros los seres humanos, los animales, igual los hongos. Ok, bien. Ahora, permítame. Buenas tardes, Asil, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Permítanme, déjenme la anoto. Ok, bien. Entonces, estábamos haciendo un repaso de lo que vimos en las últimas clases. ¿Usted qué recuerda, Cecil? ¿Qué fue lo último que vimos? Bueno, sobre los climas, sobre los factores del clima. Ok, bien. Sí, estuvimos viendo, como comentaba su compañera, ¿no? La parte del clima. Y también estuvimos viendo lo de los tipos de vegetación, ¿no? Ok. Que está estrechamente relacionado con los tipos de clima. Recordemos que la vegetación son aquellos... está formada por vegetales, mayormente plantas, pero los vegetales son todos aquellos organismos que son sésiles, es decir, que no se pueden mover de un lugar para otro. Sí pueden tener cierta cantidad de movimiento, pero no se pueden mover en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, están fijos a un solo lugar. A menos de que otro organismo u otra fuerza, no de otra fuerza, pues mueva a estos organismos. Bien, veíamos que entre los vegetales tenemos plantas, algas y hongos. Y bueno, por lo mismo de que los vegetales, la vegetación no puede moverse, va a depender mucho el clima de qué tipo de vegetación se va a encontrar. Recordemos que las plantas, que son las que forman mayormente a la vegetación, necesitan tres cosas principales para, dependen principalmente de tres factores, ¿no? La temperatura, el agua y los nutrientes, ¿no? Los nutrientes los van a extraer de la tierra. Pero bueno, así como nosotros los seres humanos tenemos muchos tipos de comida que podemos consumir, pues lo mismo con las plantas, ¿no? No pueden consumir de todo, tienen diferentes requerimientos, ¿no? Pero pues bueno, más o menos se equilibra en todo nuestro país. Ahora, ya la tierra ya está, ¿no? Ya se encuentra. Ahora, en cuanto a la temperatura y la cantidad de agua que llega, pues bueno, sí va a depender pues del clima, ¿no? Entonces, dos de los factores más importantes para el crecimiento de una planta dependen del clima. Y entonces, dependiendo del clima, es el tipo de vegetación que se va a encontrar en algún lugar. Nuevamente vemos aquí estos patrones muy similares de clima a estos. Es decir, en estos patrones de clima, por ejemplo, tenemos a la península. Tenemos aquí a la península. Y aquí a la península, ¿no? Tenemos esta forma. Tenemos
esta como U. Aquí hay otra U. Bueno, vamos a usar otro color. Una U. Este ganchito de acá, este ganchito de aquí, la U. Vamos a usar otro color. Tenemos la península. Aquí la península. Este riñoncito, perdón, entre Tabasco, Veracruz y Chiapas. Y bueno, parte de Oaxaca. Y bueno, aquí ya se hace una formación más larga, etcétera, ¿no? Entonces sí coinciden bastante, no completamente, pero coinciden bastante. Ok, entonces, pues bueno, y además la vegetación es muy importante porque va a ser la base de todo el resto de los seres vivos que van a estar en algún lugar determinado. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser el primer alimento de materia orgánica que va a alimentar a todos los demás organismos, ¿no? Ok. Después estuvimos viendo que hay muchas clasificaciones, bueno, hay diferentes formas de clasificar la vegetación, que si selva, que si desierto, matorral, bosque, etcétera, ¿no? Ahora, según Randowski, o bueno, en cuanto a México, ocurre que los fenómenos vegetales, climáticos, que ocurren en México, no responden en su definición tan fácilmente al concepto de selva, bosque y desierto, que es el que originalmente se manejaba antes, por lo que, pues bueno, un científico llamado Randowski, pues bueno, hizo una nueva clasificación, ¿no? En donde pues bueno, la afinó, donde se basaba en características de las especies que vivían ahí, en la vegetación, en el lugar de la vegetación, para decir qué tipo de vegetación era. Y bueno, en México tenemos principalmente estos tipos de vegetación: los bosques tropicales, el bosque espinoso, los 3 bosques tropicales, bosque espinoso, el bosque de coníferas y quercus, el bosque mesófilo de montaña, el matorral xerófilo, el pastizal y la vegetación acuática y subacuática. Y bueno, de aquí del bosque tropical lo divide en 3, ¿no? Perennifolio, subperennifolio y caducifolio. Bien. La pregunta es para... Bueno, para las dos, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una hierba y un arbusto? ¿Las escucho o las leo? Puede ser el tamaño y el grosor. Ok. Un poco podría ser. Arlet, adelante. Puede ser que por la diferencia que está la hierba y el arbusto. ¿Cuál sería la diferencia? Que la hierba, bueno, que es lo mismo el color que es verde, pero la hierba que está más pequeño, el arbusto que se hace más largo. Ok. Bueno. De ambas,
vamos a volver a repasar. Entonces, el concepto de hierba, arbusto y árbol, ¿sale? Podríamos decir que es el tamaño, pero no todas las hierbas son tan bajitas. Vamos a ver. Hierba alta. Bueno, esta es una película, pero a ver si me parece. También las ramificaciones podría ser, ¿no? Las ramificaciones. Sí. Ok, podría ser un poco. Vamos a ver. Aquí está. Hay algo que, porque sí, muchas veces la hierba es más bajita y no tiene tantas ramitas, pero hay algo que lo caracteriza por sobre todo, ¿no? Y que lo diferencia a la planta de otros organismos. Vamos a ver. Bien. La hierba, a diferencia del arbusto y el árbol, es tiernita. ¿Cómo voy a diferenciar yo? Me parece que este es un trigo. Bueno, parece un trigo este pastizal. De... de aquí. ¿Qué diferencia veo entre este y este? Además del color. Es la rigidez, ¿no? Perdón, adelante, Cecil, ¿qué iba a decir? Perdón, iba a decir el grosor del tronquito, que sí está más grueso y la otra son varitas más delgadas y suaves. Perfecto, así es, ¿no? Los arbustos y los árboles son leñosos, son rígidos, ¿no? La hierba va a ser mucho más endeble, mucho más frágil. Tejido leñoso. Vamos a ver aquí en imágenes, ¿no? Un tejido leñoso. Si nos damos cuenta, la leña, vamos a ver tejido. Aquí. Bien. Aquí, bueno, es de una hoja, pero pensemos que es de un tallito, ¿no? De un pasto, ¿no? O de algo que no es leña. Si nos damos cuenta, la leña, como dicen ustedes, es bastante rígido. Es rígido y la hierba es blandito.
Si bien sí nos podemos picar con un palito de hierba y nos puede llegar a doler, nos puede llegar a raspar, nunca va a ser lo mismo que un tronco. Ahora, tienen diferentes estructuras de tejido. Si nos damos cuenta, el tejido herbáceo va a crecer como de abajo para arriba, ¿no? Es decir, si va a crecer nuestro tallo, va a crecer desde abajo hasta arriba, o si va a crecer una hoja, va a crecer desde la rama o el tallo hacia arriba, ¿no? Desde abajo hacia arriba, por decirlo, de adentro hacia afuera, ¿no? Bueno, de un extremo a otro. ¿Por qué no quiero decir de adentro hacia afuera? Porque la leña sí va a crecer como en círculos, ¿no? De adentro hacia afuera. Es decir, cuando este árbol era muy joven, este tronco era así de delgado. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, esta corteza se fue solidificando y fue creando más corteza, y entonces se fueron creando los anillos. Y si nos damos cuenta, esta estructura es de adentro, permítanme. Si lo estamos viendo desde arriba, es de adentro hacia afuera. En cambio, una herbácea va a ser de abajo hacia arriba. No de aquí hacia acá, sino de aquí hacia arriba nada más. El árbol sí va a crecer de abajo hacia arriba y también de adentro hacia afuera. O bueno, la leña. Ahora, para distinguir entonces una hierba de un arbusto o de un bosque, es que la hierba es tierna y no es maderable, no va a generar madera. Si bien el arbusto y el árbol tienen partes que no son de madera, sí tienen su tronco y sus ramas maderables. Aquí la hierba no es maderable, va a ser tierna siempre. Hay hierba muy alta. Hay arbustos que miden 1,5 metros. Son más bajitos que nosotros, ¿no? Este se ve que es bajito. Y hay hierba, si han ido a lugares en donde hace bastante calor, se pueden dar cuenta que hay hierba que es más alta que 2 metros, ¿no? Nos podemos parar junto a la hierba y nos va a rebasar. Entonces, en un principio sí podríamos creer que es la altura, pero no es la altura, es la rigidez. Adelante, Sassy. Gracias. Disculpe, ¿el carrizo vendría siendo hierba o arbusto? Es hierba. Si ven, sí tiene cierta... es un poco durito, como les decía. Pues es hueco, ¿no? Se da cuenta, es hueco. Y crece hacia arriba, no de adentro hacia afuera. Eso también pues le da la ventaja de que se vuelve sí rígido, un poco resistente, pero no demasiado pesado. Si fuera leñoso sería muy pesado y no sería tan fácil de utilizar para lo que utilizamos el carrizo. Así es. Otros ejemplos de hierba son la milpa. Todo lo que hay en la milpa: maíz, trigo, calabaza, chayote, las sandías, las fresas. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Por favor, díganme 2 ejemplos de una planta herbácea que ustedes conozcan. De una hierba. Que no sea uno de los que ya dije. Pues, por ejemplo, pueden ser las plantas medicinales, aunque aquí, bueno, sí siguen siendo hierbas, porque, por ejemplo, el romero, cuando se empieza a hacer un arbustito,
nunca se hace tan grueso como un tronco. Y no sé, la calabaza con sus guías, pues esa es hierba. Ok. Permítanme. Bien, la calabaza sí es sí es una hierba. Guía de calabaza. Sí, todo el tiempo es tiernita, tiene su guía, etc. Ahora, romero, planta. El romero, si bien no va a generar un tronco como tal, sí genera... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Bueno, sí, cuando se hace grande ya se hace un arbusto y se hace gruesa sus ramas. O sea, jamás he visto un romero tan grueso como para decir que es un árbol, pero sí se endurecen mucho cuando ya son adultos y se hacen como pequeños matorralitos. Exactamente. Bueno, aquí se puede ver muy ligeramente, ¿no? Bueno, me parece que sí es un arbusto. No se lo aseguro, tengo que confirmarlo, pero si se da cuenta, a pesar de que las ramas sean finas, si usted rompe una ramita, sí se va a ver, ¿cómo se llama? Las capas de la rama. Es decir, va usted a ver, no a ver estos tejidos como tal, pero sí va a ver como diferentes filamentos, ¿no? ¿Iba a decir algo así? Entonces, sí, gracias. Entonces ciertas hierbas se pueden convertir en arbustos. Ah, bueno, sí. Ahí está la otra cosa. La parte de hierba, arbusto y árbol es bastante arbitraria. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las plantas van a pasar por una etapa de hierba, pero algunas van a pasar a la parte de arbusto y algunas menos van a pasar a la etapa de árbol. La misma especie puede ser a veces una hierba, a veces un arbusto y a veces un árbol. Por ejemplo, a ver, permítame, es que no me acuerdo cómo se llama. No se llama así, ¿cómo se llama? Permítanme, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo, pero algo que comen los renos. Son un tipo de árbol que no me acuerdo, no es abedul ni es sauce, es otro, no me acuerdo el nombre como tal, disculpen, pero bueno, este
tipo de hierba, bueno, de planta, termina siendo un árbol. Termina siendo un árbol si tiene la oportunidad. Pero en los primeros días de la migración de los caribúes, de los renos, de los alces, ellos van a comerse los brotes tiernos, los brotes herbáceos, ¿no? Permítanme un segundo. Gracias. Van a comerse los brotes tiernos de estas plantas. Que serían el equivalente a la fase herbácea de la planta. Una vez que ya pasó esa fase herbácea, empiezan a hacer pequeños arbustitos, ya con un poco de tronco leñoso, y bueno, también se lo siguen comiendo, y después de que pase un tiempo, disculpen, es que aquí hay un poquito de distracción. De que pase el tiempo, pueden llegar, ¿no?, a formar un árbol como tal. Entonces sí, una misma especie puede pasar por las 3 fases. Ahora, no todos pueden ser todos son hierba, pero no todos pueden ser arbustos y muchos menos pueden ser árboles. Depende de la especie y de las condiciones del organismo. Pero bueno, hay hierba que puede llegar a ser muy alta. Otro ejemplo de hierba es, aparte de las guías, bueno, de la calabaza, el chayote, como les decía, el maíz, el trigo, básicamente las lentejas, todos esos tubérculos que comemos, leguminosas, perdón, y tubérculos también, todas las verduras que comemos son herbáceas. La zanahoria, la papa, el chayote, la calabaza, no, los chiles sí son leñosos. Pero bueno, muchas de las plantas que comemos, de los vegetales que comemos, vienen de herbáceas. Bien. Ahora, entonces las herbáceas van a ser brotes tiernos. Pueden ser muy altos o pueden ser sí bajitos, como el pasto. De más de 2 metros. O pueden medir algunos centímetros solamente. Siempre y cuando no tengan tronco leñoso, es una herbácea. Ahora, ¿cómo distinguimos un arbusto de un árbol? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre un arbusto y un árbol? Bueno, un árbol mide más de 1,5 metros y tiene ramificaciones más extendidas. Ok, por ahí va. Arlet, ¿usted cuál cree que sea la diferencia entre un árbol y un arbusto?
Porque entre árbol y el arbustos, el árbol tiene un solo tronco que ramifica a cierta altura del suelo, y del arbusto tienen varios troncos y se ramifican desde la base. Muy bien, así ya. Bien. ¿Qué vamos a tomar nosotros como diferencia entre árbol y arbusto? Bueno, me gustan mucho sus conceptos, están bastante bien. Yo nada más les recuerdo lo que se dijo aquí, que básicamente es que el árbol, porque hay árbol que tiene bastantes... bueno, el árbol... ¿Puede medir un arbusto más que un árbol? Sí. La diferencia es que el árbol va a tener 1 metro de tronco sin ramas y el resto es árbol. El arbusto va a tener menos de 1 metro de tronco sin ramas y ya, ¿no? Ambos son leñosos, solamente que el árbol tiene 1 metro libre, sin ramas, y el arbusto no. Pueden ser de la misma especie, pero por diferentes condiciones ambientales, el arbusto se desarrolló como arbusto y el árbol como árbol. Ahora, ¿por qué recordamos esta parte de árbol, arbusto y hierba? Porque eso nos va a dar la pauta, nos va a decir si la vegetación que estamos viendo es un bosque, es un matorral o es un pastizal. El bosque, ¿qué tiene mayormente? ¿Hierbas, arbustos o árboles? ¿Árboles? Bien. El matorral, ¿qué tiene mayormente? ¿Hierbas, arbustos o árboles? ¿Arbustos? Muy bien. ¿Y el pastizal? ¿Qué tiene mayormente? ¿Hierbas, arbustos o árboles? ¿Hierbas? Perfecto. Entonces, es necesario que recuerden bien que es un árbol, que es un arbusto y que es una hierba. ¿Por qué? Porque en la evaluación que les voy a hacer, les voy a poner algunas imágenes y ustedes me van a decir, este es un pastizal, este es un bosque o este es un matorral. Si por ejemplo aquí, en esta hierba alta, ¿no? A ver. Disculpen. Y yo voy aquí. Si yo voy aquí. Esta área, bueno, vamos a ponerlo con negro. Esta área, esto que estoy rodeando, ¿qué es? ¿Un pastizal, un bosque o un matorral? ¿Ustedes qué dirían? ¿La imagen de la fotografía? Sí, lo que puse en un círculo de color negro. Es que no puedo ver el círculo, solo veo la imagen. Disculpen.